Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú nos has dado tu vida y el perdón eterno y salvación eterna. Por tu preciosa sangre, limpiaste todas nuestras maldades y perdonaste todos nuestros pecados. Por eso, estamos aquí con los hermanos queridos en tu presencia para agradecerte y alabarte, adorarte, Señor. Tú eres todo de nosotros. Sin ti no somos nada. Señor, queremos servirte mejor y agradarte en el resto de nuestra vida. Somos muy débiles. Sin tu ayuda no podemos vivir conforme a tu voluntad. Señor, danos tu fuerza y la fe más fuerte para que podamos superar todas las dificultades y vencer a todos enemigos, Señor. Cuida a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad, con dolor y tristeza. Sánalos, cuídalos, Señor, y consuélalos. Hay hermanos, hermanas que están enfermos. Sánalos, dales tu fuerza para que puedan servirte y vivir conforme a tu voluntad, Señor. Haznos buscarte más y más y ser más dependientes de ti, Señor. Hoy enséñanos con tu palabra para que podamos vivir como tus hijos queridos, para darte tu gloria y alabanza a ti, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 8. El libro Romanos, capítulo 8. El libro Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Vamos a leer juntos, despacio. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9, también vamos a leer juntos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Con el texto principal, capítulo 8 de Romanos, y con el tema, ¿quién es el cristiano? Vamos a aprender hoy la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, nosotros debemos aprender más la palabra de Dios para llevar bien la vida cristiana, para crecer en la iglesia, nuestra fe. Cuando uno recibe la salvación, ya es el cristiano salvo, ya es el Hijo de Dios. Está listo para crecer, ¿no? Para llevar la vida cristiana. Cuando uno todavía no es salvo, no tiene seguridad, no está listo para el crecimiento. No puede. Para el crecimiento, primero debe nacer. Cuando un bebé nace, empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer. Así nuestra vida cristiana es igual. Primero tenemos que escuchar el Evangelio y recibir la salvación. Cuando uno recibe la salvación, ya puede crecer en Cristo y en la iglesia. Apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos. El libro de Romanos nos enseña las cosas muy importantes. Por eso espero que ustedes lean el libro de Romanos en casa. Lean con más atención y más detalladamente, más profundamente. Lean y mediten y piensen bien. Apóstol Pablo nos enseña en Romanos, en capítulo 1, enseña que por medio del universo y la naturaleza, por medio de las creaciones, los hombres pueden buscar a Dios, conocer a Dios, ¿no? Dios mostró su gloria, su poder por medio de las creaciones. Entonces el hombre observa todas las creaciones, las obras de Dios, pueden buscar a Dios y conocer a Dios. Y también habla sobre el pecado del hombre. El hombre, desde el nacimiento, se desvía, nace con el pecado, con naturaleza pecaminosa. Por culpa de Adán, un hombre, un padre principal, todos los hombres, sus descendientes, nacen con el pecado, con la naturaleza pecaminosa. Todos los hombres están bajo condenación de Dios. Así dice. Habla en capítulo 2, también pecado de los judíos, antes pecado de los gentiles. Todos los hombres, judíos y gentiles, son pecadores, están bajo la ley de Dios y condenación de Dios. Así dice. ¿Qué es la solución? Un hombre pecador, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser justificado? Justo por la fe. Dios preparó
para nuestra salvación. ¿Sí? Envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Por medio de Él, Dios nos salvó. Nosotros nada más creemos en Él, podemos ser justos, justificados, no por las obras, sino por la fe. Solamente por la fe en Jesucristo podemos ser salvos, podemos ser justos. Así nos enseña sobre la salvación, sobre la justificación de Dios. Cómo el hombre pecador, cómo puede ser salvo, cómo puede ser justo. Nos enseña por la fe. En capítulo 3, 4, 5 nos enseña sobre la salvación, sobre justificación de un salvo. Luego, en capítulo 6, habla del pecado. Aunque uno es salvo, recibió la salvación, pero sigue viviendo en el mundo malo y pecaminoso, mundo pecador, si se contamina, cae en el pecado. Un salvo, después de recibir la salvación, también tiene como sufrimiento y preocupación y tiene gran batalla contra el pecado, contra la carne, porque su carne todavía no es salva. Hasta que venga nuestro Señor, nuestra carne sigue siendo igual, es carne pecadora. Tenemos todavía la ley del pecado. Entonces, ¿cómo podemos batallar contra la carne, contra el pecado? Un cristiano salvo, ¿cómo puede vencer al pecado, a la carne? Por la fe, por confiar en Cristo y recordando que ya el hombre viejo ya ha muerto con el Señor. Ya soy el hombre nuevo en Jesucristo, soy nueva criatura. Debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Debo vivir como el hombre nuevo, como hijo de Dios. Así, confiamos en Cristo y recordamos que quién soy yo ante Dios. Podemos vencer el pecado y podemos sujetar nuestra carne. Aún todavía pecamos, pero tenemos buen abogado. Nuestro Señor nos defiende, nos aboga, nos da la seguridad. Entonces, un salvo está en Cristo. Uno no es salvo, está fuera de Cristo. Es diferente. En el tiempo de Noé, la familia de Noé creyó en la palabra de Dios y obedeció a la palabra de Dios, ¿no? Ellos entraron en el arca. En el arca no hay muerte, no hay condenación. 8 personas, la familia de Noé y los animales que estaban en el arca, sobrevivieron, fueron salvos, evitaron el juicio justo de Dios. Y las personas y todos los animales que estaban fuera del arca de Noé, no entraron ellos, perecieron todos.
Así, hay personas que están en Cristo, como la familia de Noé estaba en el arca. Ellos están protegidos por Dios en Cristo. Cristo es su refugio, su roca y castillo fuerte. Es Cristo, los protege, les da seguridad. Pero los hombres que no creen en Jesucristo están fuera de Cristo. Ellos recibirán la condenación de Dios y morirán todos. Así nos enseñan. En capítulo 7 de Romanos, apóstol Pablo nos enseña, los cristianos salvos, ¿qué deben de hacer? ¿Deben tratar de guardar la ley de Dios todavía? No. Los cristianos salvos están libres de la ley. El Señor nos libró de la ley y condenación de la ley. Nosotros ya estamos muertos de la ley. Estamos libres. Por eso nosotros vivimos en este mundo conforme a nueva ley. Nueva ley es en Jesucristo. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así. Por eso nosotros no vamos a tratar de guardar la ley, sino vamos a tratar de guardar nuevo mandamiento. Amarnos uno a otro. Con amor de Cristo, nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, aparte de la ley. ¿Me explico bien? Sí. Pero las personas religiosas que no son salvas, ellos siguen guardando la ley, mandamientos de Dios, aunque no pueden guardar ni un mandamiento, pero están engañados y siguen guardando la ley, mandamientos, pero no pueden llegar a guardar ni un mandamiento. Nosotros no vivimos así. Y en capítulo 8 nos enseña que los cristianos salvos viven con Espíritu Santo. Espíritu Santo mora dentro de un salvo y en la iglesia, en grupo de salvos. Espíritu Santo trabaja, actúa. Entonces los cristianos salvos son guiados por Espíritu Santo. La vida cristiana no se lleva un salvo por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, puede llevar bien. Es imposible. ¿Cómo podemos llevar bien la vida cristiana? Por ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos ayuda, ora por nosotros. Así, nosotros tenemos buen guía. Él nos enseña, nos guía hasta que entremos al cielo. Espíritu Santo nunca nos deja. Como el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos fueron salvos, ¿no? Libertados. Dios los guió, ¿no? Por medio de Moisés, pero siempre Dios los guió por dos columnas, ¿no? Columnas de nube y columna de nube, columna de fuego. Siempre dos columnas estuvieron en medio de los israelitas. Dos columnas eran sombra de Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y nos guía. Aunque no se ve, pero los cristianos lo creen en Él y son guiados por el Espíritu Santo. Por eso, versículo 1 aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo? ¿Quién? Uno que se congrega a una iglesia cristiana. Uno que ora, aceptación de oración. Señor, venga a mí y te acepto como mi Salvador. Te recibo con gusto, con todo mi corazón. Señor, venga. Eres mi Salvador. Amén. Así es Cristo. Espíritu Santo entra en él. ¿Quién está en Jesucristo? Un salvo. Un salvo cree en Jesús. Cuando él cree en Jesús, recibió al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo entra y permanece para siempre en él. ¿Sí? También en la iglesia. Por eso, los que están en Cristo Jesús, que son salvos, no hay condenación para ellos. No hay juicio. Hay libertad, hay seguridad. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los cristianos salvos deben vivir, deben andar conforme al Espíritu Santo, conforme el guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, aunque uno sepa o no sepa que el Espíritu Santo está con él, el Espíritu Santo lo lleva, lo guía. El Espíritu Santo cuida a los salvos y los guía en la iglesia. Por eso, uno que está en Cristo Jesús, él está en la iglesia. Él está en la iglesia, permanece en la iglesia y recibió la salvación. Él está en Cristo Jesús. ¿Quién es el cristiano? El que está en Cristo. ¿Sí? Hermanos, hermanas, ¿ustedes están en Cristo? ¿Seguro? Hay algunos que todavía dejan al Señor, su Salvador, fuera de su corazón. Jesucristo no está en él, él no es salvo. El cristiano es el que está en Cristo. Aquí habla de la ley de espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Antes nosotros estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2 aquí dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando uno recibe la salvación, recibe al Señor como su Salvador, él estaba bajo la ley del pecado y de la muerte, ya se cambia. Está bajo la ley de ¿qué? ¿De qué? Ley del espíritu de vida. Está bajo la gracia. Está bajo la ley del espíritu. ¿Sí? Así, la posición de un salvo se cambia. Antes estábamos bajo la condenación, bajo la ley del pecado y de la muerte. Éramos puros pecadores. El pecado nos gobernó. Satanás nos gobernó. Éramos esclavos de Satanás y del pecado, ¿no? ¿Sí o no? Como los israelitas, ellos estaban bajo gobierno de los egipcios. Eran
esclavos miserables. Nosotros, antes de recibir la salvación, éramos esclavos de Satanás, esclavos miserables del pecado. Seguimos pecando. Y vamos al infierno. Cuando un hombre nace, está bajo la ley del pecado y de la muerte. Vamos a buscar Romanos capítulo, aquí, marquen por favor, capítulo 8 de Romanos, marquen, y vamos a buscar Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre. ¿Quién? Adán. Cuando Dios ha creado el mundo, no había el pecado, no había el mal. Pero cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a la palabra de Dios y escucharon la palabra de Satanás y lo siguieron, ya entró el pecado. Antes no había pecado, no había el mal. Ya empezó el pecado. Y por el pecado también la muerte. Empezó la muerte. Por eso todos los hombres están bajo la ley del pecado y de la muerte. Todos nacieron así. El pecado le pasó a Adán a sus descendientes y la muerte. Así estábamos totalmente bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Es cierto? ¿Sí? Así. En Salmos, capítulo 51, versículo 5 dice, David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Un hombre nace con el pecado. ¿Sí? Todos los hombres nacen como pecadores. ¿Sí? Están bajo la condenación y bajo la ley del pecado, la ley de la muerte. Todos los hombres nacieron así. Eclesiastes dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón dijo, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todas las cosas que se hacen debajo del sol en el mundo por los hombres pecadores, todas obras son vanidad y aflicción. Así. Vivíamos debajo del sol, en el mundo pecador. Todos hombres están contaminados por el pecado, por la maldad. Así, todos los hombres viven mal, viven locamente. Por eso, todas cosas son vanidad y aflicción, así dice. Entonces, un hombre pecador no tiene esperanza, no tiene esperanza. Todos estábamos viviendo así.
Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, Dios nos libró, nos salvó de esa ley del pecado y de la muerte. Nos libró de esa esclavitud y nos salvó, nos dio la libertad. Así nos dio la vida, nueva vida, la vida eterna. Antes nosotros éramos dignos de muertos, pero ahora tenemos vida. Por eso nuestro Señor empezó a predicar. ¿Qué dijo? Primera palabra del Señor. Cuando el Señor empezó a predicar, ¿con qué palabra dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el Señor? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor empezó con esa palabra, su vida pública. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, está cerca. Para uno que se arrepiente y recibe la salvación, está cerca el reino de Dios. Puede entrar en el reino de Dios, esa persona. Por eso el Señor nos enseña, el hombre que nace como un pecador, está bajo la condenación, debe arrepentirse y recibir la salvación para entrar en el reino de Dios. Este tema es tan importante. Todos los hombres deben nacer de nuevo, deben recibir la salvación. Es el tema más importante. Por eso, San Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, ¿qué dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así, nuestro Señor nos enseñó que el hombre pecador debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Si no, ninguno puede entrar al reino de Dios. Vamos a buscar Job. El libro Job, capítulo 22. El libro Job, el libro Salmos está en medio, ¿no? En medio de la Biblia. Y antes de Salmos hay el libro de Job. El libro Job, capítulo 22, versículo 21. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Aquí dice, vuelve ahora en amistad con Él. Está hablando al hombre pecador. Tú eres pecador, eres gran enemigo de Dios por tu pecado y tu maldad. Irás al infierno, serás juzgado por Dios. Debes volver ahora en amistad con Dios. En otra versión habla así: reconcíliate con Dios, recupera la paz. Así Él, Dios, te devolverá la prosperidad. ¿Sí? Primero, tú tienes que reconciliarte. ¿Por qué? Entre tú y Dios hay gran barrera del pecado, hay gran división, hay gran enemistad. Por eso debes resolver ese problema del pecado. Si se resuelve el pecado,
tú serás hijo de Dios. Estarás reconciliado con Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. ¿Sí? Cuando uno recibe la salvación, se hace hijo de Dios, hijo querido de Dios, ¿no? Así, un salvo ya está reconciliado. ¿Con quién? Con Dios. ¿Ustedes realmente están reconciliados con Dios? ¿Sí? ¿Seguro? Si uno está reconciliado con Dios, tendrá paz y tendrá prosperidad. Pero hay muchas iglesias que enseñan, primero, ¿qué? Prosperidad. Prosperidad, sanidad, otras cosas. ¿Sí? Enseñan mal. Pero primero, debes resolver tu pecado. Debes estar reconciliado con Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. El libro 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. El libro 2 Corintios capítulo 5, Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, yo les leo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí, ¿qué dice? Dios nos concilió consigo, ¿por medio de quién? Cristo, por Cristo. Dios hizo todo por su Hijo. Nos concilió con Él. Jesucristo es la ofrenda, única ofrenda, con la cual podemos estar conciliados con Dios. Nosotros confiamos en Jesucristo. Él es nuestra ofrenda agradable a Dios, como ofrenda de Abel. Tenemos la ofrenda perfecta y eterna. Confiamos en Jesucristo. Él fue ofrecido para nosotros. Nos reconcilió Jesucristo con Dios. Con todo el mundo, ¿no? Jesucristo murió por todos. Él cargó pecado del mundo. En la cruz, Él quitó todos los pecados de la tierra en un día, cuando Él cargó pecado del mundo en la cruz y murió derramando toda su sangre. Él reconcilió a todos los pecadores con Dios. Pero todavía hay muchas almas no salvas. Las almas perdidas no lo saben, no creen en Jesucristo. Por eso nosotros
tenemos gran responsabilidad. Dios nos encargó, ¿qué? Predicar el evangelio, ¿no? Por eso versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, leamos juntos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio Dios el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos gran responsabilidad. ¿Qué? El ministerio de la reconciliación. Quiere decir, si nosotros predicamos el evangelio, las personas escuchan y reciben la salvación, nosotros hacemos el ministerio de reconciliación. Debemos predicar lo que Jesucristo reconcilió a todos con Dios, ¿no? Tenemos que predicar eso. Tenemos esa responsabilidad. Es nuestra misión principal, nuestro propósito de vida. Somos embajadores ¿de qué? De Cristo. Embajadores del reino de Dios. Aquí en México hay embajador de Corea. Las personas que trabajan embajador de Corea, embajador y las personas que trabajan allí, ellos trabajan por el país de Corea. ¿Sí? Ellos son embajadores de Corea. Aunque viven en México, pero ellos trabajan por el país Corea. Así nosotros vivimos en ese mundo, pero debemos vivir por Dios. Debemos trabajar por el reino de Dios. Somos embajadores. ¿De qué? ¿Embajadores de Corea? ¿Embajadores de México? Somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios. ¿Estamos muy orgullosos o no? Sí. Si uno se siente eso, es consciente que es embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios, ¿puede comportarse mal? No. Si uno se comporta mal, profana el nombre de Dios, destruye la obra de Dios. Un embajador de Corea, él se comporta mal y anda con mujeres y siguen haciendo mal, ensucia el país coreano. Así. Debemos ser conscientes que somos embajadores. ¿De qué? De Cristo, embajadores del reino de Dios. Versículo 20 aquí dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Debemos predicar y decir a las personas que todavía no conocen a Dios, no recibieron la salvación, que digamos, reconciliaos con Dios. Así debemos decir. Cuando predicamos el evangelio, nosotros hacemos bien nuestra responsabilidad. Podemos reconciliar muchas personas con Dios. Podemos ayudar a las personas que puedan estar reconciliados con Dios. Se quita el pecado
y enemistad entre Dios y ellos pueden ser salvos. Tenemos gran responsabilidad. Somos embajadores de Cristo. Tenemos una carga de predicar el evangelio. Hay muchas almas que necesitan escuchar el evangelio y estén reconciliados con Dios. ¿Es cierto, hermano? Sí, ¿verdad? Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1, el libro Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 22. El libro Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 22. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así, Cristo nos reconcilió con Dios. Él murió en la cruz. Por su muerte, por su sangre, nos reconcilió con Dios. ¿Es cierto? ¿Lo creen? ¿Sí? Estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Cuando uno cree en Jesucristo, está en Él. Apóstol Pablo nos enseña el libro Efesios. El libro Efesios nos enseña sobre ¿qué? El libro Efesios nos enseña un tema muy importante. ¿Acerca de qué? ¿De qué? ¿Salvación? Antes les enseñé muchas veces. Me acuerdo y ustedes no se acuerdan. Es mejor que sean olvidadizos para mí, para que yo sigo explicando, ¿no? Si uno se acuerda todo lo que les he enseñado, no puedo repetir, ¿no? Pero sí, gracias por ser olvidadizos. Apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios el tema más importante es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En Efesios habla mucho. Si ustedes lean, por favor, también el libro de Efesios, deben leer muchos libros, ¿no? Les recomiendo que lean el libro de Efesios. Si quieren aprender y entender más claramente sobre la iglesia del Señor, lean bien. Y pueden saber si cuando ustedes lean bien el libro de Efesios, pueden entender que apóstol Pablo habla mucho que en Cristo, en Jesús, siempre habla en Cristo, en el Señor, en Jesucristo. Sigue hablando en Cristo. Cuando uno recibe la salvación, debe quedarse en la iglesia. Él ya está en Cristo y debe quedarse, permanecer
en la iglesia. Estar en Cristo, podemos decir, estar en la iglesia. No es exactamente igual, pero podemos decir, uno es salvo, está en Cristo. Puede estar fuera de iglesia, sí, entiendo, pero debe estar en la iglesia. Si no, aunque está en Cristo, porque es salvo, pero está alejado de la iglesia, puede ser guiado por el Espíritu Santo, puede llevar bien la vida cristiana, puede crecer, es imposible. Por eso, un salvo debe permanecer en la iglesia. Un salvo está en Cristo. Debe estar también en la iglesia. Por eso, pues Pablo sigue hablando en el libro de Efesios. En Cristo, en Jesús, en Jesucristo, en el Señor, sigue hablando. Cuando uno cree en Jesucristo, recibe la salvación, ¿está en quién? ¿Está en quién? En Cristo. En Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesucristo como su Salvador, son salvos, ¿no? Uno que escucha el Evangelio y creen en Jesús, creen en el Evangelio, ya él recibió al Señor. El Señor está dentro de él. ¿Sí? Él ya recibió al Señor. Uno que recibió al Señor, cree en Él, está en Cristo. ¿Sí? Cristo está en Él, Él está en Cristo. Así, es uno. Por la fe podemos recibir a Cristo. Recibimos a Cristo, recibimos la salvación a la vez. ¿Sí? Entonces, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, recibir a Cristo es igual, creer en Cristo, igual, ¿no? Cuando creemos en Cristo, ya lo recibimos como nuestro Salvador. Él está, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, está dentro de mí. ¿Sí? Le dio Dios potestad de qué? De ser hijo de Dios. Así. Recibimos a Cristo, creemos en Él, estamos en Él, somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 3. Este versículo es muy famoso. Creo que algunos recitan. Es bueno recitar este versículo. San Juan capítulo 3, versículo 16. Versículo muy famoso, ¿no? San Juan 3, versículo 16. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Ustedes tienen la vida eterna? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Debe estar bien seguro. Y versículo 36, leamos juntos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando el que cree en Jesús ya
está libre del juicio, de condenación. Pero uno que rechaza a Jesucristo, no cree en Él, aunque Jesucristo murió por él, pero él no lo entiende o no lo cree, no acepta a Jesucristo, sobre él que hay la ira de Dios, juicio de Dios. ¿Sí? Por eso, al creer en Jesucristo, estamos en Jesucristo. Estamos en Jesucristo. Un cristiano está en Cristo. Al creer en Jesucristo, uno se hace el justo, por la fe. Lo humano nos enseña. Por la fe podemos ser justos. ¿Sí? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28 nos enseña. Por la fe somos justificados, no por obras. Romanos capítulo 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 1. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, yo les leo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. ¿Somos qué? Justificados, justos, santificados, santos. Somos santos de Dios. Somos justos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por la fe fuimos justificados. Versículo 5. Leamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Espíritu Santo nos fue dado, quiere decir, Espíritu Santo entró cuando yo recibí la salvación, aceptó a Cristo, Espíritu Santo entró y sigue permaneciendo. Nunca nos aparta Espíritu Santo. Para siempre Él está con nosotros. ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Lo sienten? ¿Seguro? ¿Cómo lo sienten? ¿Están volando? ¿Siente cómo está sobre la nube? ¿Cómo se siente? Sí sentimos, aunque no podemos explicar bien, pero sentimos y creemos que el Espíritu Santo está conmigo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espíritu Santo conmueve nuestro corazón duro. Si no, nadie puede ser salvo, ¿verdad? Entre nosotros, ¿hay algún hermano o hermana que cree que recibió la salvación porque es inteligente? ¿Alguno cree que recibió la salvación porque tiene, ¿cómo diríamos? ¿Tiene algo? ¿Es digno de recibir la salvación? Hay alguien que, sí, yo recibí la salvación. Yo soy digno de recibir la salvación.
¿Tiene mérito de recibir la salvación? ¿Alguno? Nadie, ¿no? No éramos dignos. No merecíamos recibir la salvación. Pero gracias a Dios, estamos aquí, somos salvos. ¿Quién imaginaba que está aquí? En su vida, en una oportunidad, una ocasión, ¿ha imaginado usted? ¿Ha pensado que podría estar con un pastor coreano? Nunca, ¿verdad? Yo tampoco en mi vida, jamás. No he imaginado estar con ustedes. Es un milagro, algo maravilloso, ¿no? Es increíble que todo lo que Dios me permitió es algo maravilloso. Todo lo que recibimos y tenemos en Cristo Jesús es regalo de Dios. Es maravilloso de Dios. Espíritu Santo conmueve, motiva nuestro corazón. Nos hace sentir el amor de Cristo. Nos hace reaccionar a Cristo. Con este amor de Cristo, nosotros podemos ser más felices, alegres. ¿Sí? Podemos superar todas las dificultades. Podemos reírnos. Antes no tuvimos ninguna risa, ¿verdad? Por la vida muy dura, preocupación, temor, conflicto entre matrimonios, entre padres e hijos. Tuvimos muchos problemas, dificultades. No pudimos sentir felices, pero al recibir la salvación ya empezamos a sentir el amor de Cristo. El amor de Cristo nos hace ser felices, tranquilos y alegres. Con este amor de Cristo podemos superar todas las dificultades. Aunque nos enfermamos y podemos tener más dificultades y angustias, pero podemos superar. Espíritu Santo nos consuela, nos hace recordar el amor de Cristo. Si nosotros podemos sentir ese amor de Cristo, podemos superar todas las dificultades. Aunque estamos en angustia, no importa. El amor de Cristo nos hace reír, nos hace estar felices. ¿Sí o no? Sí, hermano. Yo también estoy en angustia ahora por enfermedad, pero Señor toca más mi corazón, ¿sí? Me hace sentir más amor de Cristo. Si no, no puedo superar. Estoy mucho mejor, ¿sí? Por sus oraciones. ¿Se nota o no? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Versículo 9 al 11, leamos juntos. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros ya tenemos reconciliación con Dios. Ya tenemos la paz con Dios, ¿sí o no? Antes no tuvimos esa paz. Pero aunque pasamos con dificultad, estamos en angustia, pero podemos sentir nuestro corazón. Nuestra alma tiene gozo, tiene paz, tiene tranquilidad. Es algo misterioso. La paz de Dios gobierna nuestro corazón. Aunque nuestra carne está sufriendo con dificultad, con enfermedad, pero nuestra alma siente paz, tiene paz. ¿Por qué? Nuestra alma está reconciliada con Dios. Ya no tenemos temor, no tenemos preocupación de nuestro pecado, ¿verdad? Porque ya, Señor, nos quitó todos nuestros pecados. Ya no tenemos miedo, no tenemos preocupación. Antes sí, siempre tuvimos miedo, algo miedoso. No supimos después de la muerte a dónde vamos. ¿Sí? Se genera el temor profundo. ¿A dónde vamos después de la muerte? Cuando viene dificultad, angustia o enfermedad, yo podría morir. Entonces, si yo muero hoy, ¿a dónde voy? No sabemos la respuesta. Entonces, tuvimos un temor profundo, ¿sí o no? Tuvimos miedo de la muerte, miedo de ir al infierno, miedo de ser juzgados por Dios, por pecado. Tuvimos mucha preocupación y miedo de los pecados, pero ahora estamos reconciliados con Dios, tenemos la paz plena, ¿sí o no? Ese regalo, reconciliación, dada por Dios, me da la paz, me da tranquilidad, me da alegría. Es nuestra seguridad. Pero hay personas que no recibió la salvación, no está reconciliando con Dios, siempre tiene ese temor, siempre se preocupa por su alma, ¿sí o no? Sí. Segundo, el cristiano. ¿Quién es el cristiano? El cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Versículo 14, capítulo 8, vamos a regresar, capítulo 8 de Romanos, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14, leamos juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos guiados. ¿Por quién? Por Espíritu Santo, por Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor. Es Espíritu Santo. ¿Sí? Habla eso. El Espíritu Santo nos hace imitadores de Cristo. ¿Sí? Un cristiano tiene deseo de imitar a Cristo, parecerse a Cristo. Yo quiero vivir como Él. Yo quiero ser como Él. ¿Sí? Hay una canción, ¿no? Marcela canta, ¿no? Dame tus ojos. Dame tus, ¿qué? Labios, dame tus manos. Quiero ser más como tú. ¿Sí? ¿Tenemos ese deseo o no? El cristiano verdadero lo tiene. Tiene ese deseo.
quiero ser como mi Señor. Quiero vivir como Él. Cuando otra persona le dice que su hija se parece mucho a usted, ¿está contento o no? Aunque papá no es guapo, pero otro dice, su hijo se parece mucho a usted, está muy contento, ¿no? No importa, él es guapo o feo, no importa. Papá está muy contento cuando escucha que su hijo se parece mucho a él. Pero si dice uno, se parece mucho con alguien, es gran problema, ¿no? Nuestro Señor está muy contento, se alegra. Cuando un cristiano, se parece a Cristo. ¡Wow! Bien chido. Se alegra mucho nuestro Señor. Debemos tratar de ser más parecido a Cristo, ¿no? Versículo 29, aquí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro Señor, cuando vino a este mundo, Él vino como Hijo unigénito de Dios, ¿no? Todavía no hay otro Hijo de Dios. Él era único, unigénito Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero cuando Él murió por todos, ya nacieron muchos hijos, ¿verdad? Nacimos como Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor ya no es Hijo primogénito. Ya el Hijo, ¿qué? Ya no era Hijo unigénito. Ahora se hizo primogénito de Dios. Nosotros somos sus hermanos. En hebreo nos dice, nuestro Señor no se avergüenza ser hermano de nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, hermanas, esa palabra es más bonita, muy bonita. ¿Sí? No puede ser cualquier persona hermano, hermana, ¿verdad? Solamente los salvos pueden ser hermanos en Cristo. Nuestro Señor también nos llama hermano. Él dijo, después de resucitar, apareció a sus discípulos. Yo voy al Padre y a su Padre. Así dijo. Somos hermanos en Cristo. Es palabra más bonita en humano, hermano. ¿Sí? Jesucristo se hizo el primogénito Hijo nuestro. Somos Hijo de Dios, somos hermanos. ¿Sí? Así. Dios quiere que, por medio del Espíritu Santo nos hace ser más parecidos a Cristo. Aquí dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo, de Cristo. Por eso, el Espíritu Santo nos guía, nos hace ser más parecidos a Cristo. Nos hace ser imitadores de Cristo. Primera Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Apóstol Pablo trató de ser imitador de Cristo. Él quería ser más parecido a Cristo. Él tenía este anhelo. Yo quiero ser como mi Señor. Quiero vivir como Él. Nosotros también debemos tratar de ser imitadores. ¿De quién? De Cristo. Como apóstol Pablo. ¿Sí?
¿Quién es el hombre más humilde? ¿Quién es el hombre más humilde en toda la historia humana? Cristo, ¿verdad? Él se humilló. Él dejó su trono del cielo y se bajó. Se hizo un hombre hecho carne. Así, Él era un hombre más humilde. Él nos llamó, nos invita. Vénganse a mí. Y sean libres de su pecado, de su yugo, del pecado. Y aprende de mí. Yo soy manso y humilde. No el Señor, es hombre más humilde. Nosotros debemos tratar de ser humildes. La verdad, no tenemos ninguna cosa de ser soberbio, ¿verdad? Cuando uno recuerda de quién era, recuerda de todo lo que Dios le ha dado, puede ser un soberbio, puede tener un corazón soberbio, ninguno. Cuando un cristiano se hace un soberbio, se olvidó de todo. ¿Quién era antes? Era un gusano, un enemigo más grande. Era digno de ser juzgado, castigado, maldecido, digno de ir al infierno. Si uno se acuerda bien eso, ¿cómo puede tener corazón soberbio? Cuando un salvo se olvida de toda la gracia dada por Dios, puede ser un soberbio. Para un soberbio, Dios no le da su gracia. No hay bendición. Nosotros, delante de Dios, delante de hombres, debemos tratar de ser más humildes. ¿Por qué? Agua fluye de arriba a abajo, ¿verdad? Así. Agua cae del cielo. Así cae la bendición, la gracia de Dios a un hombre más humilde. ¿Sí? Debemos tratar de ser humildes. No tenemos ninguna razón de ser soberbios, ¿verdad? Pero nuestra carne siempre quiere presumir, quiere ser orgulloso. Vamos a buscar Filipenses. Debemos tratar de ser imitadores de Cristo. ¿Quién era Cristo? Nuestro Señor. El cristiano es el que trata de ser imitadores de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, yo les leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Leamos versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
nuestro Señor se humilló. Fue el hombre más humilde. Nosotros seguimos a Él. Nosotros debemos tratar de ser como Él, más humildes, ¿no? Dios lo exaltó. Cuando Él se humilló, Él murió, Él obedeció a Dios hasta la muerte. Fue tratado por los hombres como hombre más miserable, angustiado, maltratado, azotado. Fue tratado como un gusano, pero Él era Dios. Así, Él se humilló tanto. Dios lo resucitó y lo exaltó. Nuestro Señor se hizo Señor de todos y recibió la gloria y honra. Así, Dios le da honra y gloria y más bendición. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al soberbio? A un humilde. Cuando tengamos un corazón soberbio, orgulloso, debemos recordar de Cristo. ¿Sí? Un verdadero cristiano debe seguir a Cristo y aprender de Él y tratar de ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Se compara a Cristo con animal cordero, ¿no? Cristo es cordero de Dios. Un cordero se ve muy manso, muy humilde. Pero Él se hizo león, ¿no? Habla de Jesucristo, Él es cordero. También Él es león. Él es rey de reyes y señor de señores. Cuando venga Él, en segunda vez, Él vendrá como león y reinará todo el mundo, conquistará todo el mundo. En primera vez, Él vino a este mundo como nuestro Salvador, se humilló tanto. Él vino como un cordero. Él murió por nosotros. ¿Sí? Así, Él vino como un cordero, pero vendrá en segunda vez como un león. Un león. Tenemos que aprender de Él. Dar y servir. Dar y servir. Señor se comparó con un becerro. Hay 4 evangelios, ¿no? Evangelio de San Mateo y San Lucas, San Marcos y San Lucas y San Juan. 4 evangelios. 4 evangelios explica, habla la característica de Cristo de manera diferente. ¿Sí? San Mateo habla de Cristo. ¿Quién es? Cristo, ¿quién es? San Mateo, ¿cómo dice? Él es el ley. Él es el ley. Por eso San Mateo dice Evangelio de león. Así dice. San Marcos, ¿cómo dice? De Cristo. ¿Quién es? Cristo vino a este mundo como un siervo de Dios. Se humilló tanto, trabajó por Dios, sirvió a Dios y a los hombres hasta la muerte. Él vino como un becerro. Un becerro trabaja. Un becerro, una vaca, un toro, trabaja por el Señor y le da todo, ¿no? No hay cosa que no le da al dueño. ¿Qué le da? Trabaja y al final y mata, le da carne y cuerno y piel
todos son útiles, ¿no? Se usan. ¿Hasta qué? Hasta popo, como abono. No hay ninguna cosa que es inútil. Le da todo, un becerro le da todo al hombre, ¿verdad? Señor nos dio todo, ¿no? Hasta su vida. Nos sirvió allí. Debemos aprender. Un cristiano que sigue a Cristo debe aprender. ¿Qué? Dar y servir. Nuestra carne siempre quiere ser servido, ¿no? Queremos ser servidos, ¿no? Queremos ser primero lugar, queremos tomar. Nuestra carne es así. Estamos muy orgullosos de algo, pero debemos recordar, Cristo no era así. Cristo siempre da y sirve. Aunque ustedes no son siervos de la iglesia, pero todos cristianos somos siervos de Cristo. Debemos servir a Dios y a los seres humanos y a las personas. Así es, debemos reconocer que somos siervos. Vamos a buscar el libro Marcos, capítulo 10. El libro Marcos, San Marcos, capítulo 10, versículo 45. El libro San Marcos, capítulo 10, versículo 45. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No es Señor qué hizo? Vino a este mundo. ¿Y qué hizo? Nos sirvió. Nos dio su vida. Él siempre quiso dar, quiso ofrecer, quiso servir. Él sirvió como un becerro y dio todo hasta su vida. Nosotros debemos aprender esto. ¿Sí? Ay, pastor, yo no tengo, soy muy pobre. Aún así, puede dar, hermano. ¿No se acuerda? Una viuda nada más tiene 2 monedas, pero ella dio al Señor. Dios le dio bendición o no. ¿Se acuerda? Una viuda de Sarepta tuvo poco de arena y aceite, pero primeramente dio al siervo Elías, siervo de Dios, a Elías. Dios no bendijo a su casa, su familia, bendijo mucho. No le faltó durante tiempo difícil, durante tiempo de hambre y sequedad. Dios sustentó a ella, a toda su familia. Así, no diga, ay, pastor, yo no tengo nada, soy muy pobre, necesito recibir más. Entonces será siempre pobre. Aunque tenga poco, si trata de dar, Dios le da más. ¿Sí? Nosotros como cristianos debemos tratar de dar y ofrecer. Así Dios nos da más, doble, triple o más. Tenemos que experimentar eso. ¿Sí? Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos, capítulo 20, versículo 35, nos dice. Más bienaventurado es dar que recibir. No diga, es bienaventurado, es mejor para mí recibir que dar. No. Si uno
quiere recibir más y más, le faltará más. Se quedará más pobre. Es cierto. Cuando uno, aunque tenga poco, le da con lo que tiene, Dios le bendice mucho. Nosotros no tenemos preocupación para la vida de este mundo, para la vida cotidiana. Pero nuestra carne siempre nos da preocupación, inquietud. Pero Señor nos enseña, no te preocupes, yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor. No te preocupes, solo tú que busque el reino de Dios primeramente. Dios te dará todo. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Versículo 31 al 33. Leamos juntos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la promesa de Dios, hermano. Si un cristiano salvo cree en esa palabra y obedece, no tendrá falta. No le faltará nada. Como David cantó en Salmo 23. Jehová es mi pastor, no me faltará nada. Nosotros podemos confesar eso, pero realmente, nosotros ¿qué decimos? Yo soy hijo de Dios, pero me falta mucho. Me falta dinero, me falta esto, me falta. Así. Siempre se quejan. Un cristiano verdadero es agradece de todo lo que tiene, de todo lo que Dios le permitió. Aunque tenga poco, puede ser agradecidos con Dios. Con lo que Dios ya me ha permitido, podemos dar gracias a Dios. Podemos agradecer mucho con Él, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Podemos contar una cosa, dos cosas, tres cosas, todas cosas que Dios me permitió. ¿Sí? Vamos a contar todos los beneficios, bendiciones que Dios me permitió. Si podemos contar, podemos recordar. Así podemos agradecer al Señor. Cuando ustedes se quejen, hay que recordar hay que recordar todo lo que Dios le permitió. Cuando un cristiano se olvida de esto, empieza a quejarse. Sigue quejando. Podemos vivir con gratitud, con agradecimiento, porque Dios nos permitió muchos beneficios. Nada más nosotros no vamos a preocuparnos por las cosas de beber, de comer, de vestirse.
No vamos a preocuparnos por esas cosas materiales, porque tenemos el gran sustentador, nuestro cuidador, ayudador, es nuestro Dios. Aquí, Señor, ¿qué dice? Él sabe toda su necesidad. En lugar de preocuparse, usted busque primeramente el reino de Dios. Trate de vivir conforme a la palabra de Dios. Ya, punto. Señor, empieza a trabajar. Empieza a dar todo lo que necesita usted. Los gentiles, las personas no salvas, ellos siempre se preocupan por comida, por vestidura, por cosas materiales. Los cristianos no. Hermanos, hermanas, ¿por qué se preocupan? ¿Con qué cosa se preocupa tanto? Dígame, por favor. Cuando tiene la preocupación, recuerde la palabra de Dios. No vamos a vivir así. Los gentiles, las personas del mundo, ellos se preocupan, ellos siguen buscando, pero nosotros vamos a buscar el reino de Dios, vamos a predicar el evangelio, vamos a servir al Señor y servir a los hermanos. Dios sabe todo que necesitamos. Él sabe nuestra necesidad, nuestra situación. Él nos dará todo. No vamos a vivir así, hermano, con mucha preocupación para las cosas materiales. Sí, hermano, hoy, un día, podemos comer con unas tortillas, con sal, un huevito. Podemos dar gracias. Mañana, ¿qué comeremos? Si Dios nos da otra comida. Pero hoy vamos a vivir por la fe, conforme a la palabra de Dios. Dios nos da más. Recuerden, hermanos, los israelitas, que ellos estaban en el desierto durante 40 años. En el desierto, ¿qué hay? No hay nada. Pero Dios los sustentó o no. Los sustentó. Nosotros somos mucho mejor que ellos. Somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermano, se preocupa tanto? ¿Por qué? ¿Por Dios? ¿Por la iglesia? ¿Por evangelio? ¿Se preocupa? Está bien, muy bien, pero por las cosas materiales, puras materiales, se preocupa uno tanto, no es correcto. Bueno, el Espíritu Santo nos hace vivir en amor. Por eso, Romanos capítulo 8. Vamos a regresar, Romanos capítulo 8. Es bueno aprender más detalladamente, más profundamente, capítulo 8 de Romanos. Ustedes lean todo capítulo 8, y mediten bien. Capítulo 8 de Romanos nos da grandes enseñanzas. Capítulo 8, versículo 35, yo les leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Está preguntando, hermano. A ti, Dios te pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué?
Nada, nadie. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, nada. Vamos a leer versículos 38 y 39. Leamos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros también podemos decir así, ¿sí? Apóstol Pablo, él aprendió. Nosotros también podemos decir así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni Satanás, cualquier cosa, ninguna persona puede separar a nosotros de Cristo, de amor de Dios. Nosotros podemos vivir con ese amor de Cristo. Nos motiva, nos estimula este amor de Cristo para vivir por el Señor. Con gozo, con alegría, con gusto. Podemos superar todas dificultades. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Un cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Vive con amor de Cristo. El amor de Cristo es como una bomba de agua. Tiene poder, tiene fuerza. El amor de Cristo nos impulsa a vivir por el Señor. ¿Sí, hermanos? Sí. Hoy y mañana tendremos reunión de siervos de las iglesias de Región Capital y iglesia de Querétaro y Pachuca. Ellos van a llegar, no sé, alguno llega temprano, a las 3 empezamos el registro. Así, hoy y mañana habrá retiro de siervos en nuestra iglesia. Por eso, hoy no hay comida. Vamos a hacer limpieza a todos hermanos. ¿Sí? Y así vamos a recibir a ellos, a los hermanos, con amor y con buena condición. ¿Sí, hermanos? Bueno, oren por favor para que Dios haga su obra y todos los participantes del retiro tengan gran gozo y los siervos sean más buenos y sirvan el próximo año más fuertemente al Señor. ¿Sí, hermanos? Necesita su oración y apoyo. Y les pido otra vez ayudar a los hermanos de Acapulco, por favor. ¿Sí? Y este domingo y falta otro domingo. Si algunos hermanos, hermanas todavía no han ofrendado, por favor, con corazón, con amor, ofrenden, por favor. Y próximo domingo también vamos a ofrendar así. Y juntamos toda ofrenda y apoyamos a los hermanos de la iglesia de Acapulco que están sufriendo. Los pastores de las iglesias de Región Capital y yo, nosotros vamos a visitarlos un día y para consolarlos y animarlos. ¿Sí? Y con amor de ustedes y su ofrenda podemos apoyarlos. ¿Sí, hermanos? Y les pido, yo casi nunca pido ofrenda, no hablo mucho, pero en ese caso, para los hermanos que están sufriendo, tengan compasión de ellos y
Hagan favor, hermanos. Ofrenden con gusto, con corazón. ¿Sí? Ya está preparado sobre apoyo a los hermanos de la iglesia Acapulco. Si algunos hermanos no tienen dinero, próximo domingo puede ofrendar. Pero si tienen, ofrenden, por favor. ¿Sí, hermano? Por favor, vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todos tus beneficios que nos has dado, Señor. Nosotros éramos grandes pecadores y enemigos tuyos, Señor. Merecíamos ser juzgados e ir al infierno, Señor. Pero por tu gracia y tu sacrificio y tu amor, recibimos la salvación maravillosa. Ya tenemos muchos beneficios tuyos, Señor. Recibimos tantas bendiciones de Dios. Por eso te alabamos, te agradecemos muchos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres digno de ser servido y alabado por nosotros. En el resto de nuestra vida queremos vivir por ti, Señor, y agradarte. Queremos ser más parecidos a ti, Señor. Oh Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno y nos guía el camino de Dios. Nos cambia, renueva nuestra vida, Señor. Queremos agradar a nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.